Vamos a meternos de lleno en un tema que es, bueno, es vital. Se trata de entender la diferencia entre lo que parece que protege y lo que de verdad, salva vidas. Porque, a ver, esa típica cinta de plástico que se ve en tantas obras, pues sí, avisa de un peligro, pero ante una caída real es como si no hubiera nada. La única protección que sirve es la que cumple la normativa a rajatabla. Y esta imagen lo resume todo a la perfección. A un lado tenemos la protección real, un sistema pensado para frenar en seco un cuerpo. Al otro lado lo que vemos es, bueno, es algo que se rompe. Esa cinta de balizamiento no es una medida de seguridad, para nada. Es si acaso una simple señal. Y en el peor de los casos es una trampa visual que nos da una falsa sensación de confianza que simplemente no existe. Y que quede clarísimo para que no haya ni media duda. Desde un punto de vista legal y, lo que es mucho más importante, desde el de la seguridad real, poner una cinta de plástico en un borde es exactamente lo mismo que no poner nada. Cero, ni más ni menos. Es simplemente una negligencia. Precisamente por eso, en este análisis vamos a desmontar esa falsa confianza. Nos vamos a centrar en 3 puntos clave. Primero, ¿cuándo es obligatorio sí o sí instalar una barandilla? Segundo, ¿cómo tiene que ser esa barandilla para que cumpla con la ley y sobre todo para que funcione? Y tercero, y muy importante, ¿cuáles son las consecuencias, que a menudo son devastadoras, de pasar por alto estas normas? Y que nadie se piense que estamos exagerando. Los datos son los que son y no mienten. Las caídas desde altura continúan siendo, año tras año, la causa número 1 de accidentes mortales, tanto en construcción como en la industria. O sea, no es un riesgo más de una larga lista. No, es el principal. Muy bien, pues vamos al lío, a la normativa. ¿Cuándo exactamente nos obliga la ley a instalar una protección colectiva como es una barandilla? Las reglas, la verdad, son bastante claras, aunque, eso sí, hay matices muy importantes que a mucha gente se le escapan. Esta es la pregunta del millón, la que más confusión suele generar. ¿A 1 metro? ¿A 1,5 metros? ¿Quizás? ¿A 2? Pues la respuesta correcta es que depende. Depende de dónde nos encontremos. La regla general, la que encontramos en el Real Decreto 486/1997, dice esto. Cualquier abertura o desnivel con un riesgo de caída de más de 2 metros tiene que estar protegido. Obligatoriamente. Digamos que esta es la norma de oro en la mayoría de los centros de trabajo. Pero mucho ojo, porque aquí es donde viene la excepción que muchísimos pasan por alto. Si estamos hablando de un edificio que se rige por el Código Técnico de la Edificación, la regla cambia pero de forma radical. La protección pasa a ser obligatoria a partir de tan solo 55 centímetros. Sí, se ha ido bien. Poco más de medio metro ya te exige una barandilla. Y todavía hay una tercera medida a tener en cuenta. Para los lados abiertos de escaleras y rampas hay una regla específica que marca 60 centímetros. Si el desnivel supera esta altura, la barandilla ya no es una opción, se convierte en una obligación legal. Y aquí entramos en un principio que es innegociable. La ley siempre va a priorizar la protección colectiva por encima de la individual. ¿Esto qué quiere decir? Pues que antes de pensar siquiera en un arnés, la primera obligación es ver si se puede instalar una barandilla. La razón es de pura lógica. La barandilla protege a todo el mundo, a todas horas, sin que nadie tenga que hacer nada. En cambio, el arnés solo protege a una persona, y únicamente si lo está usando bien en ese preciso momento. Vale, perfecto. Ya sabemos cuándo hace falta una barandilla. Ahora vamos a ver lo más importante. ¿Cómo tiene que ser esa barandilla? Para que sea segura de verdad y cumpla la normativa. Porque, está claro, no vale cualquier cosa. Una barandilla reglamentaria tiene, por así decirlo, una anatomía muy concreta. Son 3 partes que no se pueden negociar. Arriba del todo, el pasamanos, a 90 centímetros como mínimo. En medio, una protección intermedia, fundamental para que nadie se pueda colar por debajo. Y abajo, el gran olvidado muchas veces, el rodapié de 15 centímetros. Este elemento es vital porque no solo frena un pie que resbala, sino que también para las herramientas o materiales que puedan caer y golpear a alguien que esté abajo. Hablemos un momento de los materiales. Aquí la norma es tajante. Tienen que ser rígidos y resistentes. ¿Qué significa esto en la práctica? Pues que nos podemos ir olvidando de cuerdas, cadenas o, por supuesto, de las cintas de balizar. El criterio es simple. Si se puede doblar con la mano, no es una barandilla. Es un adorno. Y además, un adorno peligroso. Pero claro, de nada sirve un material rígido si la estructura no acompaña. Una barandilla tiene que ser capaz de aguantar fuerzas muy específicas, como el impacto de una persona al caer. Por eso el anclaje es absolutamente clave para que su estabilidad sea total y permanente. La prueba del algodón es muy fácil. Si se empuja y se mueve o baila, eso no es una protección, eso es un riesgo más. Y ahora vamos a la parte económica. Porque más allá de la terrible tragedia humana que supone un accidente, los errores en seguridad tienen un impacto económico que puede ser brutal para cualquier empresa.
Lo primero que hay que tener claro es que la seguridad no es un gasto. Es, de hecho, una de las inversiones más rentables que se pueden hacer. Los estudios lo demuestran una y otra vez. Por cada euro que se invierta en prevención, el retorno medio para la empresa es de 2,20 euros. La ecuación es bien sencilla. A menos accidentes, más productividad. ¿Pero qué ocurre cuando las cosas van mal? Pues que los números asustan. Si una barandilla mal puesta falla y provoca un accidente, la sanción por una infracción muy grave puede llegar a rozar el 1.000.000 de euros. Casi nada. Y uno podría pensar que la multa es lo peor, pero no, hay una figura legal que de verdad aterra a las empresas, y con toda la razón del mundo, el recargo de prestaciones. Y ojo con esto, porque no hay seguro que lo cubra. Significa que la empresa está obligada a pagar de su propio bolsillo hasta un 50% extra sobre la pensión del accidentado, de por vida. Es literalmente un grifo de dinero abierto que puede desangrar financieramente a cualquier compañía. Esta analogía creo que lo clava. Nadie se va fijando en el quitamiedos de un puente mientras conduce tranquilamente, ¿verdad? Solo se valora en ese terrible segundo en el que evita una catástrofe. Pues bien, una barandilla cumple exactamente esa misma función, silenciosa pero vital. Al final, todo esto se reduce a una única pregunta. ¿La prevención en una empresa es una simple lista de cosas que hay que hacer para cumplir la ley o es parte del ADN, de la cultura de trabajo? La respuesta a esa pregunta es, ni más ni menos, lo que marca la diferencia entre un susto y una tragedia que ya no tiene vuelta atrás.